Bueno, estamos en el Parque Botánico de Ñuñoa. Es como muy importante porque acá tengo como los primeros recuerdos como conscientes de mi niñez. Y cuando yo, por ejemplo, venía a este parque jamás fue como anda a jugar con las niñas o algo por el estilo. En verdad, por lo general traíamos una pelota, jugábamos a la pelota con mi papá, andábamos en bicicleta. Nunca era como, oh sí, tú andas a jugar con las mujeres y tu hermano anda a jugar fútbol con los niños. La verdad es que me vestían como súper neutro. Buscando fotos veía como de repente con poleras celestes, blancas, hay con poleras rosadas, fotos. Y hay fotos donde me veo como como estereotípicamente niño, con el pelo corto, con rulitos y poleras a rayitas como de marinerito casi. Y me vestían como con de todo, en realidad hay fotos como de mí de muchos estilos distintos. Siento como mucho más chico, lógicamente, porque lo sentía gigante, siempre le decía como, papá, ayúdame a subir. No, jamás, no tengo como recuerdos de que viene alguna vez con vestido, de hecho tengo como muy pocos recuerdos específicos de las veces que estuve con vestido. Y era las pocas veces que me convencían de intentarlo porque iba a la casa de mi abuela. Es que de verdad nunca me gustó y tampoco nunca lo entendí. Yo creo que lo empecé como a entender, no, ni siquiera a entender, como a sentir como más, tratando de presionarlo hacia mí cuando estaba en el colegio. Yo estudiaba en un colegio que se llamaba Brady Royal School, que está en La Reina. Desde pre-kinder a segundo básico, uno no cacha, porque uno es como muy inocente y todo eso. Pero como que en segundo básico, como ya le había dicho, que una profe llegó y llamó a mis papás como diciéndole, no juega con las niñas, tiene que jugar con las niñas. Y yo ahí que como, ¿por qué una profe tendría que encargarse de decirte quiénes son tus amigos y quiénes no son tus amigos? A mí en lo personal me hacían harto bullying, porque yo nunca fui como muy de juntarme con las niñas sí, tenía mi grupo de amigas, pero mi grupo de amigas nunca era como solo amigas, también habían amigos de por medio y yo no me juntaba solo con niñas, ni me interesaba hacer las cosas que hacían las niñas. Yo jugaba fútbol, jugaba, no sé, a la pinta, corría, jugaba a cualquier cosa con una pelota. Nunca llegaron a lo físico, pero siempre que me veían, no sé, niñas más grandes, era como, mire, la niña, niño, a mí no me molestaba eso en particular. Pero igual como que la gente anda hablando de ti a tus espaldas o que te digan cosas o que te apunten con el dedo solamente por ser un poco distintos es muy molesto, en especial para una persona tan pequeña. Yo en ese sentido la pasé mal. Fines del tercero medio me corté el pelo y llegué al colegio con un aro en la boca, grito en el cielo. Y como la misma semana le dije, papá, no, me quiero ir, busquemos otro colegio. Y fue como, ya, vamos a ver Altamira, un día que nos volvíamos para la casa. Aquí, en general, todos te dejan ser como te sientes. No es como que alguien que te vaya cateteando diciendo, no, tú no te ves como mujer, tú no te vistes como mujer. Menos tus compañeros o tus compañeras de cualquier curso que van apuntando así como, no, si este no se ve como mujer y así. Ella ha sido la única persona que ha estado literalmente para mí toda mi vida. Porque han pasado etapas donde, claro, mi mamá falleció, mi papá hubo un tiempo que no vivía con nosotros porque se separaron. Y al final, el único que siempre estuvo fue mi hermano. Estoy muy feliz de que él haya agarrado esa garra de voy a hacerlo, voy a ser quien soy. Porque yo en algún momento de esta transición yo vi ese miedo, yo vi el miedo de qué pasa, qué va a decir la gente, qué van a pensar mis amigos. Y encuentro que es maravilloso que ella haya tomado esta garra y haya cambiado y haya empezado a ser quien es sin importar los demás.